buenas tardes con todos. Vamos a dar al webinar. Bueno, es Ana Iyu de la División de Cambio Climático y Sostenibilidad del BID. Muchas gracias a todos los que se han conectado para participar en este webinar sobre políticas de adaptación a cambio climático. El día de hoy vamos a tener las presentaciones de Argentina, Colombia y Perú, de webinars que comenzaron el viernes. Mañana también vamos a tener otro webinar con México y Uruguay. Quisiera los expositores por acompañarnos hoy. En lugar vamos a tener la presentación de Lucas Di Pietro. Él es el coordinador de adaptación de la Dirección de Cambio Climático en el Ministerio de Ambiente de Argentina. Siguiente vamos a tener a Laura Escobar, de la Dirección de Cambio Climático del programa LCRD financiado por USAID en Colombia. Y la tercera presentación va a estar a cargo de Eduardo Durand. Él es el director general de la Dirección General de Cambio Climático, de Certificación y Recursos Hídricos del Ministerio del Ambiente en Perú. Les agradezco a los tres por participar hoy con nosotros. Antes de la palabra a Lucas, solamente quisiera mencionar que al final de las presentaciones vamos a tener un espacio para responder preguntas. Pueden enviar por el chat. En su pantalla, en la parte derecha, pueden ver una sección que dice chat. Por favor, ahí escriben sus preguntas y seleccionan enviar a todos, send to everyone. Y por favor, el expositor va a la pregunta. Mariano Castillo al final nos va a apoyar con la moderación de las preguntas que reciban. Y no, sin más, quisiera darle la palabra a Lucas para que inicie su presentación. Gracias. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Primero agradecerles por la invitación a hacer esta corta presentación sobre las formas de adaptación en la mina. ¿Me escuchan? Ana, ¿tú me puedes confirmar que hay buena recepción? Sí, Lucas, adelante. Bárbaro. ¿Se ve mi presentación ya en pantalla? Sí. Empiezo. A ver, un poco lo que mi intención acá presentar, bueno, hablamos del estado de situación del tema de adaptación en nuestros países. En Argentina el tema de adaptación, si bien lo venimos tratando desde hace ya varios años, recientemente en los últimos años y a partir de particularmente del Fondo de Adaptación, que es en lo que me voy a centrar un poco, la cuestión ha avanzado mucho y ha hecho un salto de escala, porque hasta entonces, digamos, en los primeros años de la conformación de la Dirección de Cambio Climático, el foco estaba puesto mucho en el tema de estudios, de comprender cuál es la situación del país a través de los estudios de las comunicaciones nacionales, y ves lo que nos estaba faltando era comenzar con las primeras experiencias de implementación en territorio, que bueno, que nosotros entendimos siempre que eso era tenía que ser lo prioritario, porque si bien los estudios son una parte muy importante a la hora de planificar y diseñar medidas concretas de adaptación, queríamos empezar a testear sobre terreno algunas de las hipótesis y teorías que fueron surgiendo a raíz de estos estudios y de todo el conocimiento que se ha generando durante estos años en el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Como muchos de ustedes conocen, bueno, existen varias líneas de trabajo en el tema y bueno, digamos, todo esto se manejaba en un orden más bien de teóricos, casos, experiencia de casos en otros países y recientemente en el último año y medio, 2 años, hemos podido empezar a avanzar aquí con 2 proyectos de adaptación que tienen el foco en el sector agrícola ganadero. Cuestión de centrarnos en la agricultura, digamos, como es conocida en la convención en inglés, digamos, que comprende tanto la agricultura como la ganadería, está dada por varias razones. La primera, porque es un sector altamente vulnerable a los impactos del cambio climático, lo cual es muy lógico, tanto que depende de las situaciones, de las condiciones climáticas y también de la disponibilidad de recursos hídricos, entre otras cosas, y estos eran lo que los escenarios nos marcaban como
los impactos más probables y observados también, pero aparte, bueno, la demanda del sector de contar con medidas concretas. Por otro lado, en la Argentina el sector agrícola ganadero es un sector muy dinámico y del cual también la economía del país depende mucho, sobre todo a nivel de exportaciones. Entonces, decía, a partir de los diálogos que se fueron dando internamente, de que era un sector importante sobre el que empezar a trabajar. La Argentina es un país muy grande, con muchos distintos climas, sectores, diferencias socioeconómicas, y bueno, la verdad que pensar en un plan nacional de adaptación es un tema de mucha ambición. Voy a hacer una pequeña reflexión al final sobre esto, porque bueno, tanto sé que otros países, pero también nosotros que tenemos o ya están en camino de diseñar o implementar planes nacionales, bueno, también en concordancia con lo que se está discutiendo en la COP y lo que se espera que salga de la próxima semana que comienza la COP en París. Así que, dicho esto, voy a comentarles lo que nosotros hemos hecho. Para los que no están al tanto, el Fondo de Adaptación del Protocolo de Kioto era un fondo creado a partir de un porcentaje de los certificados de reducción de emisiones, y este fondo de adaptación para financiar a los países en desarrollo para la implementación de medidas concretas de adaptación. Creo que acá lo importante a remarcar es que son la palabra concretas. Tenían que ser proyectos que trabajaban sobre territorio y trataran de modificar o buscaran alternativas de adaptación a los impactos del cambio climático, y no tanto el foco en estudios como venía siendo la tendencia en los años previos. De este fondo, Argentina aplicó a 2 proyectos. Cada país tenía una cuota de aproximadamente $10 millones, y la mayoría de los países decidieron hacer un único proyecto con esa cuota que les ofrecía el Fondo de Adaptación. En la Argentina se tomó la decisión de hacer 2 proyectos, uno con una agencia de implementación multilateral, que es el Banco Mundial, y otra con una agencia nacional de implementación, que ya les voy a comentar un poco de qué trata. O sea que entonces tenemos 2 proyectos en 2 regiones distintas del país, con situaciones diferentes, primero porque los beneficiarios del proyecto en uno y otro no son de la misma escala. Uno son de subsistencia y agricultura familiar, en el otro son productores, y porque bueno, las realidades son distintas. En uno el impacto más observado son las sequías, aunque también hay procesos de inundación dependiendo del año, de la temporada niña, y el otro lo que hay es un tema de desertificación, un proceso de desertificación muy marcado, con el cual tenemos que buscar alternativas que se hacen también a través de la Dirección de Lucha contra la Desertificación, que son el punto focal de la otra Convención de Río de Lucha contra la Desertificación. Yo esto voy a pasar rápidamente para no quedarme tanto en la presentación. El primero es un proyecto, como decía, de mejorar la resiliencia, manejo sustentable de tierras en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. La presentación tiene algunos detalles que me parece que exceden al propósito de este webinar. Yo no quiero entrar en mucho detalle local, porque me parece que la idea es que sea más general y que nos sirva a todos la experiencia. O sea que no quiero entrar en los impactos específicos de cada lugar. Simplemente comentar un poco el proyecto, comentarles de este y del otro. Como les decía, esto es donaciones del Fondo de Adaptación. La Secretaría de Ambiente es el ente ejecutor. Tenemos, por supuesto, una contraparte institucional en la provincia. También contrapartes en territorio, como son los municipios, las universidades, un Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Lo importante entender de la administración política de la Argentina a nivel territorial es que los recursos son de cada provincia. Entonces, el gobierno nacional tiene sí o sí que sentarse y acordar y negociar con cada provincia cualquier tipo de intervención territorial, y también con los municipios, con lo cual esto genera, por un lado puede verse como una barrera compleja porque le suma una capa más a la etapa de negociación, que también permite que exista un diálogo muy interesante entre la gente que está en territorio y conoce muy bien la problemática, la administración provincial, que es, como decía, son los dueños de los territorios, y la nación que planifica y apoya
ya los procesos para conseguir fondos, en este caso del Fondo de Adaptación. El proyecto, como decía, bueno, se envió el primer desembolso a principios de este año. Tuvimos recién una visita del fondo, la misión del Fondo de Adaptación, y está en una etapa muy inicial, con lo cual todavía no hay mucho para contar respecto al proyecto, pero sí que es una iniciativa muy interesante porque nos permite trabajar conjuntamente con el Ministerio de Agricultura de Nación, con el Ministerio de Agricultura de la provincia, la Secretaría de Ambiente de Nación, el Ministerio de Ambiente de la provincia, los municipios, la academia. Bueno, esto es algo que me parece que vamos a ver repetido en las 3 presentaciones, que tiene que ver con la coordinación multisectorial y probablemente uno de los mayores desafíos en el tema de cambio climático, tanto en mitigación como en adaptación, que tiene que ver con que distintas áreas de gobierno y otros actores de la sociedad civil y del sector privado tienen que coordinar fuertemente sus actividades. Esto es una característica intrínseca de cómo resolver la problemática, que no tiene una sola solución, sino que necesita de la participación de diversos actores. Acá, como les decía, un poco los objetivos del proyecto, que tiene que ver con reducir la vulnerabilidad, detener los procesos de desertificación, mejorando el manejo del suelo, y tiene distintos componentes, y esto creo que se va a ver mucho en distintos proyectos de adaptación que vengan a futuro y que en nuestros países es importante, que es un componente que tiene que ver con el manejo de la información. Una de los no quiero decir desafíos, pero tal vez una de las áreas tal vez que más trabajo necesita tiene que ver con el fortalecer los sistemas de información nacional. Esto tiene que ver con aumentar la densidad de las estaciones de monitoreo hidroclimático e integrarlas a las redes existentes. Está claro que en un país como el nuestro, con la extensión que tiene, este es un tema crucial, porque hay zonas del país donde existe una alta densidad de monitoreo de las cuestiones climáticas, y hay otras donde la densidad es muy baja. Entonces hay una distribución más bien heterogénea de las estaciones de monitoreo, lo que nos genera cierta complicación a la hora de llevar a cabo los estudios de impacto y vulnerabilidad, porque está claro que para eso necesitamos series históricas largas y sólidas, y en algunos casos eso no lo tenemos. Entonces, todo proyecto de adaptación, toda política a nivel nacional o regional o provincial o local que contemple medidas de adaptación, nosotros consideramos que siempre que se pueda y los recursos estén disponibles, tiene que existir un componente en donde mejore la situación de los sistemas de información, ya sea para el desarrollo del sistema de alerta temprana, como es el caso de este proyecto, pero como decía también, y acá lo vemos en un observatorio de tierras, pero en realidad un poco es utilizar algunas estructuras ya existentes, mejorar la situación del monitoreo hidroclimático en el país, para empezar a través de estas iniciativas o proyectos puntuales, ir mejorando la densidad de las estaciones de monitoreo a nivel nacional. Esto es un tema clave de cara a futuro para todos nuestros países, para la región, e incluso después, como una segunda etapa, empezar a hacer proyectos conjuntos, binacionales, trinacionales, regionales, donde el tema del intercambio de información climática es un eje central. Después, por supuesto, tiene otro tipo de intervenciones directas que tienen que ver con el manejo de los recursos, con estrategias de sustentabilidad. Esto es cómo continuar el proyecto una vez que se acaben los recursos asignados por el fondo. Y bueno, después medidas concretas en las que no me voy a meter mucho, pero bueno, simplemente comentarles que es el tema que venimos trabajando. Una de las conclusiones, y esto lo interesante es que nuestros 2 proyectos, incluso con uno en el Banco Mundial y el otro con una agencia nacional de implementación, las conclusiones que vemos sacando, a pesar de que tenemos poco tiempo para hacer análisis, pero aunque sea un año en cada uno de los proyectos, son similares. Lo que les daba al principio, uno de los desafíos más grandes es la planificación participativa, y esto, bueno, los que estamos en áreas del Estado nacional ya lo conocemos, sabemos de las dificultades que entraña
coordinar con distintas áreas donde sus prioridades pueden no estar puestas en el tema cambio climático, aunque lentamente empezamos a notar que cada vez más esta ética se permea en las decisiones de estas áreas de gobierno. Pero digamos, parte de coordinación y la planificación participativa es una parte muy importante, y sobre todo cuando consideramos a los productores locales, a las organizaciones territoriales, ONGs que puedan estar presentes. Bueno, vemos que la serie de desafíos a la hora de llegar a decisiones consensuadas no es menor, y que esta dinámica y este ejercicio que estamos empezando a notar acá, y que después lo voy a volver a retomar cuando hable al final de la presentación, es tal vez el tema más relevante a la hora de expandir o hacer una escalada de tamaño en estas intervenciones locales, que bueno, uno espera de pasar de lo muy puntual que puede ser a lo más general. Voy a dar un poco para no pasarme de mi tiempo. Como bueno, en el otro proyecto yo comentaba que teníamos una Agencia Nacional de Implementación, que es la UCAR, es la Unidad para el Cambio Rural, el Ministerio de Agricultura. Esta agencia se acreditó ante el Fondo de Adaptación y nos hace las veces de Agencia Nacional de Implementación. Este proyecto también trabaja sobre el tema de agricultura y ganadería, pero a una escala de productores menores, como decía, son productores de existencia, agricultores familiares, pequeños agricultores. Entonces las realidades son muy distintas. Trabaja en una zona del país, en el noroeste y noreste del país, donde hay situaciones de vulnerabilidad muy alta, sobre todo sociales y económicas de alta habilidad. Acá yo puedo componer los desafíos que tenemos muchísimos productores y agricultores familiares, donde hay ganadería y cereales, hay una alta vulnerabilidad social y económica, las condiciones son críticas a severas en la región, con lo cual necesita de otro tipo de enfoque, y hay presencia de pueblos originarios, que bueno, es un tema que hemos tenido que considerar en mucho detalle a la hora del diseño del proyecto. Bueno, después está el tema del clima y su variabilidad, que me parece que no viene mucho al caso para este webinar, y en todo caso es algo a lo que pueden acceder a través de la presentación o incluso poniéndose en contacto conmigo. Les decía, nuevo, aumentar la capacidad adaptativa. Los componentes de este proyecto son el fortalecimiento de los sistemas de información, monitoreo y gestión de la información climática, generación de capacidades locales y regionales sobre el impacto, esto es capacitación a actores locales y provinciales, y bueno, y después la parte específicamente que es la de aumento de la capacidad de adaptación de los productores. Como vemos, hay una tendencia común entre los dos proyectos, los desafíos que tenemos, el tema de la planificación multisectorial, el tema de la firma de los acuerdos es otro punto importante, porque la burocracia administrativa tiene sus tiempos que a veces no coinciden con las necesidades de los beneficiarios o el ímpetu que uno le quiere imprimir o el ritmo que le quiere imprimir al proyecto, pero bueno, son temas que se van presentando y que tenemos que encontrar la forma de ir aceitando estos procesos para que cada vez sean más dinámicos. Me parece que este es un tema clave. Nosotros, particularmente, no sé cómo es en otros lados, pero el recibir donaciones de fuera, el Fondo de Adaptación o de otros organismos, requiere de toda una arquitectura administrativa entre el Ministerio de Economía, Presidencia, bueno, autorizaciones que no siempre son sencillas de llevar a cabo, pero que hemos demostrado que hemos cubierto tal vez que es una de las barreras principales para ir avanzando en los proyectos. Entonces, esto es algo que tenemos que dar. Finalmente, y muy rápido, quiero dedicarle 2 minutos al tema de los planes nacionales de adaptación. Yo sé que hay varios países que ya han hecho el diseño de sus planes nacionales. Argentina todavía no ha comenzado, pero lo que sí hemos hecho, hemos comenzado, lo que pasa es que después se vio interrumpido por otros procesos, y lo que ha pasado es que recientemente hemos finalizado el proyecto de la tercera comunicación nacional sobre cambio climático, que va a ser presentada durante la COP en París. ¿Por qué menciono esto y por qué para nosotros es muy importante? Porque esta actualización que viene después de casi 8 años de la anterior, acá veíamos, estaban los años que la segunda se presentó en el 2007,
pero en realidad los estudios tienen muchos años previos, digamos, son del 2005, 2004, entonces necesitaban realmente una actualización y información bien actualizada, con nuevos indicadores que nos permitieran pensar en una planificación, porque está claro que para cualquier tipo de planificación la información de base es vital, si no es simplemente un organigrama con distintas áreas de gobierno donde se asignan algunas responsabilidades, pero no se entiende cuál es la problemática a resolver localmente. Entonces, a partir del diseño, de la preparación de la comunicación nacional en el área de mitigación y adaptación, pero para lo que nos junta hoy el área de adaptación, ahora al contar con esta herramienta, Argentina está empezando en estos días el proceso para el diseño y el desarrollo de un Plan Nacional de Adaptación. Me parece que la experiencia de los dos proyectos que les comentaba del Fondo de Adaptación va a ser vital, porque nos ha dejado muchísimas conocimientos, experiencias, nos ha identificado barreras claras respecto a la implementación. Entonces esto es un input muy valioso a la hora del diseño. El diseño de la estrategia o Plan Nacional de Adaptación va a tener también que contar con algún tipo de identificación de prioridades, porque está claro que no tenemos los recursos, pero aparte no podemos cubrir todas las temas que a veces se identifica bajo cambio climático. Se pueden poner en un documento marco, pero la realidad es que vamos a tener que definir cuáles son nuestras prioridades, como lo hemos hecho con el tema agrícola, con otros temas como puede ser el tema de la disponibilidad de recursos hídricos para otros usos, el tema de el transporte y otros, para poder concentrarnos en aquellos que sean de mayor urgencia, tomando en cuenta información sobre impactos y vulnerabilidad de la tercera comunicación. Y bueno, para ir cerrando, bueno, acá hay algunas cosas, cuenta cómo está armado el componente de adaptación, cuáles son los ejes sobre los que se apoya, el tema de vulnerabilidad, la evaluación económica, fichas provinciales, los planes gubernamentales. Pero digamos, lo más importante, y con esto voy terminando, creo que con esta información y con estas herramientas que ahora contamos, estamos sí en una posición de comenzar con un diseño realista, porque me parece que hasta ahora hemos intentado avanzar con otras cosas como una estrategia nacional, y lo que faltaba era un poco de compromiso de las distintas áreas. Llegábamos a un nivel donde las áreas tenían que comprometerse determinados acuerdos respecto a asignar recursos humanos y financieros para resolver el problema, y ahí la cosa se trababa. Me parece que hoy, con el entendimiento avanzado de que este es un problema que está para quedarse en las próximas décadas, que no podemos mirar para otro lado, a partir de toda esta masa crítica que se ha generado por la coordinación para el diseño de la comunicación nacional, y también, para que están más al tanto, para los INDCs que se presentaron en vía de mitigación y adaptación, toda esta capacidad de coordinación a nivel gubernamental y con la academia, con el sector privado y las ONGs, nos va a permitir en un futuro no muy lejano, esperemos que para los primeros meses del año que viene, contar con un Plan Nacional de Adaptación. Con esta terminada mi presentación, les agradezco mucho la atención, y ahora les voy a pasar la palabra a Eduardo Durán, que hay. Entiéndase a Colombia. Laura Escobar primero. A Escobar, entonces. Ya he pasado. Muchas gracias, Lucas. Bueno, mil gracias por la lección, primero que todo. Pues les voy a dar un poco cómo han sido los avances en adaptación al cambio climático de Colombia, cuáles han sido los esfuerzos desde la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia. Pues les voy a contar un poco como el contexto nacional, más como a nivel de la política, hablando del Plan Nacional de Desarrollo actual, en el desarrollo que tiene una vigencia 2014-2018, se dato pues que se haga la política nacional de cambio climático. Esto ya se adelantando pues desde años. Ahora les muestro como una línea de tiempo de las 3 estrategias en que se basa la política nacional. La estrategia colombiana de desarrollo bajo en carbono, la cual se basa y
en todos los esfuerzos de mitigación. Contamos con un inventario nacional de gases de efecto invernadero y ahorita estamos trabajando en la calculadora de carbono. Esto con el objetivo que los territorios puedan tomar decisiones más acertadas a la hora pues que tengan que ver con el clima. También estamos adelantando el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático desde el 2011 y esto ha sido alimentado por otros insumos técnicos que vamos a ver más adelante, como las comunicaciones nacionales. Pues los documentos de lineamiento que tenemos ahora, en el caso de la Estrategia Colombiana Nacional, Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono, así también como la red, la estrategia red, que lo que quiere pues es unir pues todos estos esfuerzos y encontrar esas sinergias entre mitigación y adaptación. Tenemos diferentes documentos de lineamientos, de casos de planes de acción sectorial, las NAMAs, las acciones nacionalmente apropiadas de mitigación, y proyectos de mecanismos de desarrollo LIM y otros mercados. Asimismo, en el marco del PNAC, del Plan Nacional de Adaptación, hemos venido adelantando planes de adaptación territorial a la FOS 11 y planes de adaptación sectorial. En este momento tenemos 2 y ahora más adelante pues les voy a contar de eso. Pero digamos la visión del ministerio es cómo todos estos lineamientos y estos insumos técnicos que tenemos, cómo podemos llegar a implementarlos en territorio. Y ya hemos adelantado cómo esos insumos, cómo vamos a hacer la regionalización de eso a través de la incorporación de consideraciones de cambio climático en los diferentes instrumentos de planificación del territorio, como son los planes departamentales y municipales de desarrollo y el ordenamiento territorial. La línea de tiempo de cuál ha sido esa evolución de la gestión de cambio climático en el país. En el 2001 empezamos con nuestra primera comunicación nacional y así hemos venido evolucionando. Un momento importante pues en el tema de cambio climático fue precisamente la creación de la Dirección de Cambio Climático en el 2011, donde se empiezan a trabajar estas 3 estrategias que les estaban contando. Para este año pues los avances también fueron importantes, ya que contamos con el primer BUR, el reporte anual y otros escenarios de temperatura y precipitación. Hemos pues dado Acuerdo de París y todos los esfuerzos para la consolidación del INDC. Pudimos pues entregar nuestro INDC con los 3 componentes de adaptación, mitigación y medios de implementación. Lo hablaremos más adelante, pues una ambiciosa estrategia de educación que es la que se basa pues en donde queremos como cobijar pues todos estos lineamientos que tenemos. Y para el 2016 vamos a hacer nuestra tercera comunicación nacional. Va a estar consolidada la política que está en construcción en este momento y la ley de cambio climático. Tendremos todo un sistema de monitoreo, reporte y verificación y pues estamos trabajando en este momento pues en la incorporación de cambio climático en los instrumentos de ordenamiento de cuencas hidrográficas. ¿Por qué nosotros, pues digamos, porque hemos tenido este esfuerzo tan grande de adaptación? Definitivamente porque la adaptación es una prioridad nacional. Si vemos con solamente la niña del 2010 y 2011, que fue pues muy significativa para el país, hubo un total de 11.2 billones de pesos del costo pues presentó al país. Y si vemos, pues, no solamente eso, sino en el periodo 1998 y 2012, el 90% de las emergencias se han relacionado con fenómenos hidroclimatológicos, principalmente inundaciones y deslizamientos. En este sentido, definitivamente la adaptación es una prioridad. Y por eso tenemos ya como un conjunto de lineamientos y de documentos técnicos que nos han permitido pues avanzar bastante. Por ejemplo, el estudio de impactos económicos de cambio climático en Colombia, que está en 2014. Este estudio pues precisamente lo que hace es que nos da
esos diferentes escenarios de los costos y cómo tomar decisiones y mirar cuál es el costo-beneficio de adaptarse o no adaptarse. También la Política Nacional de Cambio Climático, que ya les he venido contando, el Plan Nacional de Desarrollo, tanto el pasado como el actual, han tenido un componente muy fuerte en el tema de mitigación y adaptación a través de la Estrategia de Crecimiento Verde, que es como la estrategia bandera del actual Plan de Desarrollo, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que tiene tanto planes territoriales como planes sectoriales de adaptación al cambio climático, las 3 comunicaciones nacionales pues que se han venido trabajando, el Formulario Único Territorial, que lo hablaremos más adelante, no me detengo en este momento, y también en algo muy importante que estamos avanzando es el Sistema Nacional de Indicadores de Adaptación, que ya hemos venido trabajando desde este año, principios de este año, con el CTC también del Fondo de Adaptación, y estamos pues a la tarea de encontrar todos estos indicadores, tanto de gestión como de impacto, que nos van a reportar como cuál ha sido el avance de nuestro país en términos de adaptación. Entonces, la política de cambio climático, la visión, lo que busca nuestra política es orientar el país en las acciones de corto, mediano y largo plazo para reducir las emisiones de GI y facilitar la adaptación al cambio climático. Asimismo, articular otras políticas de desarrollo sostenible que se están adaptando en el país, como ya tenemos la política de biodiversidad y servicios ecosistémicos, la gestión integral del recurso hídrico, entre muchos otros. Otro punto muy importante que hemos avanzado en la política, estas sinergias entre mitigación y adaptación a través de las 3 estrategias que les comentaba, con el objetivo de empezar a mirar no adaptar y mitigación como independientemente, sino por el contrario, encontrar cuáles son esas sinergias y cómo podemos de la mano tener pues toda una política. Pues también, como decía ahorita Lucas, pues es importante pues cuál va a ser esa coordinación interinstitucional y pues intersectorial también. Bueno, bien, para centrarnos un poquito en el Plan Nacional de Adaptación, este tiene 3 objetivos específicos, que uno es gestionar el conocimiento sobre cambio climático, el segundo es la incorporación de la adaptación en la planificación del desarrollo, que es lo que venimos pues trabajando muy fuertemente, y el tercero es ya las implementar, que es, como también decía Lucas, es como lo importante a la hora, pues sí tenemos muchos lineamientos, pero tenemos que empezar a implementar todos estos lineamientos que estamos teniendo. Entonces, ya como a nivel territorial, lo que les decía, ya tenemos una guía para la incorporación de medidas de adaptación en los 3 diferentes instrumentos que tenemos. Uno, pues en Colombia lo llamamos POMCA, que es el ordenamiento de las cuencas hidrográficas, los POMIWACs, que son es el ordenamiento, los instrumentos de ordenamiento para zonas costeras, y los POM, que es el ordenamiento territorial pues de todos los municipios. Entonces acá quería mostrarles un poco cuál ha sido esa evolución del proceso. En 2010, como vemos, pues teníamos muy 0 planes de adaptación. Esto no les, pues acá lo pueden ver, acá estamos hablando de los planes de cambio climático, que ha sido como una de nuestras prioridades en este momento. Esto es 2013, teníamos apertura. 2014 ya teníamos más planes, y ahora en 2015-2016 tenemos pues ya una cobertura amplia del país, y vamos a tener con planes de cambio climático Más adelante les voy a hablar un poquito como cuáles fueron las acciones y metas que planteamos dentro del INDC, pero pues adelantarles, una de las principales pues que a 2030 vamos a tener el 100% del territorio nacional con planes formulados y en implementación. Entonces, este lado. Tenemos, como les conté al principio, tenemos
pues partir también de este evento significativo que fue la Niña 2010 y 2011, se hace una priorización de cuáles fueron los sectores más afectados. Entonces, y en este sentido, en el actual plan de desarrollo también se da un mandato para que esos sectores formulen sus planes de acción sectoriales. Entonces, a fecha tenemos dos planes sectoriales, que uno es el de la agricultura y el segundo es el de la red vial primaria, que fue uno de los más afectados en esta Niña 2010-2011. Pero también tenemos 4 sectores y subsectores que ya han iniciado el proceso de incorporación de la adaptación en su planificación. Otro avance significativo es que ya tenemos una guía y hoja de ruta para incluir la variable de cambio climático en proyectos, obras y actividades que se realicen y que necesiten estas licencias ambientales, ¿no es cierto? En términos de tecnología y información, les comenté ya sobre la calculadora 2050, pues nos permite evaluar las diferentes medidas de mitigación con diferentes niveles de implementación. También estamos trabajando en el módulo de cambio climático, que es una herramienta de apoyo para utilizar la información geográfica en esta, pues tomar decisiones en este sentido en el territorio. Y también estamos trabajando en el árbol de decisiones, que es también una herramienta web que también apoya la toma de decisiones en los territorios, que es lo que ahorita la estrategia grande que queremos es llegarle a los territorios y conciliar un poquito ese enfoque de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo para pues que haya una coordinación más horizontal. Bueno, otras estrategias importantes de la dirección de cambio climático, y es el tema de la educación. ¿Cómo vamos a llegarles a los diferentes públicos para generar cambios de los comportamientos, que es al final lo que queremos, y llegarles a las comunidades, al sector público, al sector privado, a los jóvenes y niños, y sabemos que no con la misma estrategia se va a poder abarcar toda esta población. Entonces, con base en esto, lo que estamos haciendo es de diferentes actividades para estos diferentes públicos. Tenemos cursos virtuales, foros, seminarios, estamos trabajando en colegios, pero también estamos en curso para los tomadores de decisiones, es decir, ahorita los alcaldes entrantes en Colombia, ahorita hubo elecciones y pues la idea es que estos alcaldes que vienen pues a regir en sus municipios tengan conocimiento sobre cambio climático, y esto le estamos llegando a ellos a través de unos cursos para estos gobernadores y alcaldes entrantes. Otro instrumento muy importante, que es un instrumento que lo hemos valorado mucho porque nos permite hacerle seguimiento a las inversiones que se están haciendo a nivel departamental y municipal en cambio climático, es el formulario único territorial. Este es un formulario que se utiliza en Colombia y los entes territoriales lo utilizan para reportar sus inversiones, no solamente en cambio climático, sino pues en todas las diferentes áreas, salud, educación, etcétera, etcétera. Y hemos dado aquí en este año, en el 2015, de incluir 10 componentes de cambio climático para hacerle precisamente ese seguimiento y mirar si hay coherencia entre lo que estamos haciendo a nivel nacional y lo que se está invirtiendo a nivel municipal. Quería contarles en qué consiste el INDC de Colombia, la cuestión, y pues como les comenté al principio, tenemos pues incluimos el componente de mitigación, adaptación y medios de implementación. Esto, pues de mitigación, la meta de Colombia es la reducción del 20% de sus emisiones a 2030. Esto fue un trabajo que se viene haciendo también desde unos años, fue todo con acompañamiento con la Universidad de los Andes, y pues este fue el escenario que se decidió. En adaptación, si ven, pues acá tenemos 10 acciones muy específicas que parten
como de también todo lo que se está adelantando en el país y esa visión, como de construir, digamos, tenemos muy presente desde la Dirección de Cambio Climático es que estamos construyendo de lo que ya se ha construido. Entonces, en esa idea se plantearon estas 10 acciones específicas que es el 100% de la cobertura nacional con planes territoriales de cambio climático, un sistema nacional de indicadores, las cuencas, con qué cuencas prioritarias del país ya implementando y considerando pues temas de viabilidad y cambio climático dentro de sus lineamientos, los 6 sectores prioritarios que se dieron pues de la línea 2010-2011 pues adaptados, también el fortalecimiento de la estrategia de sensibilización, formación y educación a los diferentes públicos que les comenté, la protección de los 36 complejos de páramos que tenemos en el país y un aumento en más de 2.5 millones de hectáreas de nuevas áreas protegidas, consideraciones de cambio climático en los planes de interés nacional, de estratégicos nacional, y gremios del sector agrícola con capacidad de adaptarse, más 15 departamentos con mesas técnicas agroclimáticos y 1 millón de productores recibiendo información y boletines agroclimáticos para la toma de decisiones. ¿Cómo lo hemos pensado? ¿Cómo van a hacer? ¿Cómo lo vamos a implementar? Pues tenemos, ahorita estamos pues tratando de ir mucho las puertas a la investigación, hacia la innovación, desarrollo científico, tecnológico, pues toda esa información, también diferentes y diferentes figuras para cooperación sur-sur y pues con lo que nosotros también podamos aportar, porque pues ya hemos venido adelantando, pues tenemos una historia adelantando y también recibir toda esta información y también un rol activo de gobiernos regionales y locales. Esto, como les decía ahora, en el marco de esta gran senda pues de crecimiento verde que queda dentro del actual Plan Nacional de Desarrollo. ¿Cuáles serían los planes a seguir? Pues vemos que hay muchísimos insumos y es como mirar cómo vamos a articular y engranar todos estos diferentes insumos y oportunidades que se están dando en el país. Y es algo, digamos, la bandera y la proyección más importante es precisamente lo que les decía de regionalización. Cómo vamos a llegarle a los territorios y pues ya implementar todas estas medidas y a tener una coordinación más acertada. Entonces, eso, las lecciones que tenemos hasta ahora pues son muchísimas, pero bueno, en primer lugar, la generación de la información es totalmente necesaria para tomar decisiones acertadas, en ese sentido. Y también reconocer que cada región del país, de todos los sentidos, cultural, natural, etcétera, tenemos que reconocer esas complejidades y trabajar en contexto y sí, la idea es replicar, pero pues tenemos que tener muy en cuenta que cada región tiene sus complejidades y eso se tiene que tener de cuenta desde el gobierno central. Conciliar estos enfoques de arriba abajo es súper importante para poder tener una coordinación en los diferentes niveles de gobierno, una coordinación intersectorial. La estrategia de educación, como les venía diciendo, va a seguir siendo como nuestra bandera porque creemos que eso es lo que necesitamos, una estrategia de educación muy, muy fuerte para lograr esos cambios de comportamiento que queremos de la población colombiana. La creación de capacidades, una vez más, para todos los niveles de gobierno y también un poco como lo que hemos aprendido es que la adaptación más allá de un tema ambiental, es un tema totalmente transversal y está relacionado con muchísimo, pues con otros procesos de desarrollo y por eso es muy importante y llevar de la mano pues todo este camino y todos estos avances y esfuerzos, otros procesos globales como lo son ahora los objetivos de desarrollo sostenible. Y pues finalmente aprender haciendo pues para pues como una integralidad
con diferentes territorios y en los diferentes sectores y auxiliar niveles nacionales y más subnacionales. Pues muchísimas gracias y ahora ya, Eduardo. Gracias, Laura, gracias, Lucas, también muy interesantes las ponencias y impresionante la similitud que tenemos en este caso con Colombia. Pero siempre tenemos pues similitudes también en otros aspectos porque lo de Lucas ha sido mucho más específico en términos de programas. Entonces, paso a nuevo. Hemos hecho una presentación también muy general, de alguna manera sigue también las líneas que ha seguido Colombia en términos de incidencia en las políticas y en el entorno de decisiones que tenemos para el cambio climático. Porque lo que nos hemos preguntado, ¿por qué es necesario adaptarnos y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero? Es algo que constantemente le decimos a nuestro público internamente porque hay la idea de que solamente tendríamos que adaptarnos y que esta adaptación es causada además por los verdaderos culpables, etcétera, históricos de emisiones. Entonces tenemos que hacer notar que la reducción de emisiones también forma parte de la adaptación. Forma parte de una adaptación económica y cultural sobre el uso de los recursos y sobre la manera de producir y consumir, y que a la larga la manera de cómo nos adaptemos el aspecto de reducción de emisiones es importante para una competitividad de país, para un crecimiento verde, etcétera. Además, por cierto, de la adaptación directa, física, territorial, a la cual tenemos que poner mucha atención los países como los. Segundo, porque es un marco habilitante para una gestión integral del cambio climático. Luego vamos a conversar brevemente cómo estamos planificando e implementando esta gestión y qué está haciendo para una formulación de un plan nacional de adaptación, por sus siglas en inglés, el NAP, qué creemos los factores de éxito y cuáles son los desafíos y prioridades. El cambio, estamos insistiendo cada vez más en el país, incrementa tremendamente los riesgos, amenaza nuestro crecimiento económico, el desarrollo, y además actúa como un impuesto pues, a la productividad de las futuras generaciones. La adaptación al cambio climático en este contexto lo vemos ya como una práctica obligatoria, compulsiva, casi, que debiéramos tener y para lo cual estamos trabajando en varios frentes de conciencia, en varios frentes de investigación y desarrollo tecnológico, en los frentes de financiamiento y, por cierto, en los frentes de los institucionales, incluyendo pues leyes, normas, estrategias y políticas articuladas con una visión de desarrollo en general, porque integrar todo esto en la visión de crecimiento económico y de desarrollo futuro. No es pues la solución ni las acciones de cambio climático no constituyen componentes adicionales, sino forman partes intrínsecas de la acción de desarrollo. En realidad, la inclusión de la condición climática, como le decimos nosotros, en la planificación y la inversión, es una forma de contribuir directamente en la sostenibilidad, en la rentabilidad social y el desarrollo del país. Los feministas somos vulnerables y contamos con la capacidad de un crecimiento bajo en carbono. Tenemos esa opción, tenemos esa oportunidad histórica de saltarnos etapas de desarrollo e ir directamente a un crecimiento más bajo en carbono, aprovechando las ofertas tecnológicas ya existentes en el mundo, y de implementar la agenda de gestión del cambio climático en un marco internacional. Entonces, no queremos, quiero aprovechar la oportunidad para decir que no evitamos decir en el Perú, y esto lo hemos discutido tantas veces con Lucas, incluso con la Comisión de Colombia, que somos países vulnerables al cambio climático. Preferimos decir que tenemos ecosistemas altamente vulnerables al cambio climático y poblaciones extensas que dependen para su subsistencia de estos ecosistemas. No competir con las pequeñas islas, con los países menos desarrollados, en una carrera por definir quién es más o menos vulnerable al cambio climático. Y esa es una necesidad que tenemos. Bueno, hemos querido incorporar con la gestión del cambio climático en un marco habilitante en los generales y relacionándola con nuestras políticas ambientales, con esos planes de desarrollo,
y deduciendo, como ustedes ven en la parte de la arriba, de las 3 convenciones de las cuales este Ministerio del Ambiente las tiene como puntal, se convierte respectivamente en diversidad biológica. Tenemos ya una estrategia nacional de diversidad biológica, en cambio climático tenemos una estrategia nacional de cambio climático, y en la Convención de Lucha contra la Desertificación tenemos una estrategia de lucha contra la desertificación y sequía que está en proceso de consulta. Estas 2 están aprobadas ya a nivel nacional y esta está en proceso de consulta. Se empiezan a hablar, por ejemplo, de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, estrategias más específicas de bosques y cambio climático, que en nuestro caso significan una atención sumamente especial, sabiendo que el 70% de nuestro territorio está en la cuenca amazónica y tenemos pues 55, 60 millones de hectáreas de bosques que tenemos que proteger y reservar para el futuro. Y saliendo ya los NAMAs también de la estrategia, y el Plan Nacional de Adaptación se está derivando también. En todo esto han contribuido la contribución ha contribuido a unas metas más específicas para esta trayectoria. Tenemos que permear la política nacional del ambiente, que el ambiente es el ámbito en el cual se expresa el cambio climático, pero por cierto, la gestión del cambio climático trasciende los aspectos ambientales para tocar aspectos económicos, políticos, internacionales, energéticos, etcétera. De todas maneras, lo que queremos es que esas estrategias vayan a insumirse en políticas nacionales y sectoriales y en planes de acción respectivos, regionales y sectoriales en su caso. Tenemos un plan bicentenario que está en este momento en proceso de revisión como una visión de desarrollo nacional, y nos hemos convertido en un país climáticamente responsable en este sentido. Se habla también de las ODM, los organismos de desarrollo sostenible, en los cuales Colombia sin duda ha sido pionera en proponerlos, para nosotros en el Perú tempranamente también de sumarnos a esta iniciativa junto con Guatemala, que se suman bien, para notar que estos organismos de desarrollo sostenibles, que son muy ambiciosos en sus 169 metas, si los repasamos, por lo menos 11 de estos 17 tienen una relación muy clara con el fenómeno del cambio climático como condición para poder lograrlos. Entonces creo que es el momento en que nuestras estrategias de cambio climático tengan una visión de desarrollo mucho más integral, mucho más pensada en funciones de calidad de vida, del futuro del desarrollo, de matriz energética mundial, etcétera. Y la convención ya tiene que empezar a abrir un poco su ámbito de acción. Sabemos que nuestra Convención de Cambio Climático ha sido conformada con base en la idea de que una reducción aritmética de emisiones de gases de efecto invernadero podía tener un impacto. Hoy día nos damos cuenta de que si queremos reducir 90% o 100% de emisiones, ya estamos hablando de un cambio radical de modelo de desarrollo económico en el mundo. Entonces, esa relación creo que es una relación que se inicia felizmente con esta aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y es nuestra intención en el Perú hacer un seguimiento muy cercano de la manera como se relaciona la gestión del cambio climático con estos objetivos. Tenemos la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático, que es una actualización de la que tuvimos en el 2003, que es un cambio de la que tuvimos en el 2003, y una actualización de un documento que veníamos trabajando desde el 2010. La idea de esta estrategia no es reunir una serie de acciones y visiones relativas exclusivamente a los impactos del cambio climático o a las necesidades de reducción de emisiones, sino que se convierta en un documento que impulse la inclusión de la visión de cambio climático en las acciones de desarrollo sectorial, de desarrollo regional y, por cierto, de desarrollo nacional. Entonces, no es un documento que contenga soluciones, planteamientos y medidas, eso lo dejamos a los planes específicos, sino es un documento que lo que quiere es promover la inclusión de la visión de cambio climático, de la condición de cambio climático en todas las acciones de desarrollo del país. Como viene esta estrategia, que era al 2021, nos está quedando un poco corto pues faltan 6 años solamente, pero esta visión al 2021 en realidad es una visión mucho más de mayor largo plazo.
Nuestra visión es que debemos adaptarnos a los efectos adversos y aprovechar también las oportunidades que impone el cambio climático, sentando las bases para un desarrollo sostenible bajo en carbono. Tiene dos objetivos principales que coinciden básicamente con los llamados objetivos de adaptación y de mitigación, y nosotros enunciamos de otra manera. El primer objetivo, que se refiere a los aspectos de adaptación, es que la población, los agentes económicos y el Estado incrementen su conciencia y capacidad adaptativa para los efectos adversos y oportunidades del cambio climático. Esta es la instancia primaria más importante para llevar la acción frente al cambio climático, y tenemos 4 indicadores más cualitativos, más aspiracionales, que esperamos se concreten a través de proyectos y programas de desarrollo que incluyan estas preocupaciones. En primer lugar, el incremento en la proporción de personas en el país que saben qué acciones tomar para la gestión de riesgos en el contexto de cambio climático. Incremento de la inversión privada, adaptación y aumento de la cantidad de la calidad del gasto público para la adaptación al cambio climático. Queremos que el gasto público se afine y apunte con mayor precisión y calidad a los impactos del cambio climático. A unas pérdidas de vidas humanas y económicas por la ocurrencia de desastres que tienen origen climático. Como hemos visto también en las anteriores exposiciones, hay un incremento notorio, claro, de la incidencia del cambio climático en la atención y riesgo de desastres en los últimos 10 años en el país. Hay un incremento clarísimo debido mayormente al cambio climático. Y por último, algo que es sumamente importante en nuestro caso es el incremento de la producción de investigación científica y desarrollo tecnológico como base y guía para la gestión de riesgos en un contexto de cambio climático y de adaptación. Tenemos en el Perú, tenemos que reconocer, una falencia crónica entre investigación y desarrollo tecnológico apropiado a nuestro desarrollo. Creemos que tenemos, sin embargo, también una enorme sabiduría ancestral, tradicional en nuestros pueblos originarios, que hay que combinarla con esta posibilidad de incrementar nuestro conocimiento y desarrollo tecnológico moderno, y de esta combinación deben salir las soluciones que necesitamos en nuestro extenso y territorio. Objetivo 2, como podrán imaginar, tiene en vista la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Decimos que la población, los agentes económicos y el Estado, nuevamente, conservan las reservas de carbono. Esto es importante en un país donde nuestros bosques tropicales tienen una enorme capacidad de retención de carbono y contribuyen a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Nuestras emisiones en el país, alrededor de un 50% deben a emisiones en los bosques por cambio de uso del suelo y uso del suelo mismo. Los indicadores, en este caso, desacoplan el crecimiento pues, de las emisiones de gases de efecto invernadero de esa de crecimiento del Producto Bruto Interno, y seguir, reducir nuestra intensidad de carbono en la economía, reducir emisiones de gases de efecto invernadero en todos los sectores, en especial en los que emiten más, en este caso el sector USCUS, y incremento de captura de carbono y reducción neta de emisiones en el sector forestal. Es casual que el sector forestal sea tan presente en nuestros objetivos. En los INDCs también el sector forestal es 2/3 de estas capacidades. ¿Cómo vamos a articular estos objetivos estratégicos de gestión de riesgos y gestión de emisiones con los ejes de acción que necesitamos? Es importante saberlo porque de cada una de estas combinaciones de ejes de acción y de objetivos, más las acciones sinérgicas que tenemos que tener con otros elementos territoriales como el agua y suelos, el aire, los bosques, la diversidad biológica y otros ecosistemas y paisajes, incluyendo los sistemas urbanos, es sumamente importante en esta estrategia. Y lo que queremos hacer es que para cada uno de estos elementos, tenemos directrices, ya las hemos emitido en la estrategia, directrices para sectores y regiones sobre cómo integrar el cambio climático en la política de desarrollo, crear espacios de decisión, diálogo y articulación y coordinación para mejorar no solamente la gestión interinstitucional, sino el propio conocimiento y conciencia,
cómo ofrecer estas capacidades y cómo hacer capacitación sistemática en los países de desarrollo, cómo crear información y capacidad de desarrollo técnico en el contexto del cambio climático, y cómo utilizar la inversión. El financiamiento, sin duda alguna, es importante. Y creemos que el financiamiento no debe estar confinado al denominado financiamiento climático, sino debemos tener una visión de desarrollo con gestión del cambio climático incluido, que pueda apelar al acceso global y general, que es el que está más disponible y que está en busca también de oportunidades interesantes. Nacionales. Acá hay una... Contribuciones nacionales. Nosotros acá hemos presentado también casi coincidentemente con Colombia, y tanto en términos de los hitos de acción como de las proporciones. Estas contribuciones fueron objeto de un trabajo importante de todo el país durante varios meses, que tuvo base en el programa MAPS, que compartimos también con Colombia, a través de nuestro proyecto de planificación para el cambio climático, donde ya teníamos una información interesante. Esta información lo que nos ha servido es para formar una acción multisectorial con los decisores importantes del país, buscar una activa de presidencia con los ministros, de los ministerios de inclusión social, que sean ministros y viceministros los designados en esta comisión, que finalmente concluyó un informe técnico con base en los estudios que les suministramos y que facilitó mucho la adopción de de contribución nacional, que además una vez que comenzó a formularse, se fue sometida a consulta pública, se con un primer documento y se puso durante 6 semanas a disposición de la gente para opiniones, aportes, comentarios, etcétera. Los consultados han sido de todos los aspectos y orígenes en el país, además de las empresas, del sector y gremios, pueblos indígenas, juventudes, academia, sociedad civil, sector de género, sindicatos, municipios, ciudadanía, etcétera. Y esto se hizo a través de más de 21 reuniones con 280 participantes, talleres macro regionales a nivel nacional y un profesional que permitió a la gente acudir y aportar sus opiniones. El Estado, en términos de mitigación, en primer lugar, para pasar rápidamente a adaptación, en términos de mitigación, nuestra idea fue mostrar o hacer una prueba de consistencia de nuestra ambición de reducir con las posibilidades reales a través de análisis de proyectos, análisis de tendencias del BAU, el Business as Usual, análisis de tendencias en los bosques, tendencias en la economía en general, que indicaron que efectivamente podíamos reducir con nuestros propios recursos un 20% y 10% adicional con recursos externos de apoyo financiero y otros por parte de la comunidad internacional. Esto es mitigación. En grado de adaptación, nos fue muy útil tener ya una serie de proyectos que tenemos, que han sido proyectos piloto, que han logrado ilustrarnos qué posibilidades tiene nuestro extenso y complejo territorio, y concentramos nuestras índices de adaptación en 5 áreas fundamentales, similar a lo que le ha ocurrido también con Colombia. Agua. Tenemos como objetivo impulsar y promover acciones y proyectos que incrementen la disponibilidad de agua frente al cambio climático. En agua, los mismos problemas que tenemos en todos los países, la precipitación, los problemas de derretimiento de glaciares, están sufriendo una serie de cambios importantes que afectan a la agricultura, afectan a las personas y actividades económicas que dependen de este recurso. En agricultura, reducir el impacto negativo del cambio climático en la actividad agraria. En agricultura teníamos ya a este momento de las contribuciones un Plan Nacional de Gestión de Riesgos Agrarios que ha sido muy útil para poder concentrar en este tema ya algunos lineamientos de política concretos en la estrategia y en las metas. En Perías, que constituye un área económicamente importante para el país, pero también de importancia para aspectos de nutrición y seguridad alimentaria,
de una gran parte de nuestra población, es reducir la vulnerabilidad del sector pesquero y acuícola frente al cambio climático. Nuestra enorme riqueza y nuestra condición de ser el país con la costa de mayor productividad en el mundo está pasada por el cambio climático y tenemos que tomar estas precauciones. Que el ciento del que estamos hablando tiene dos terceras partes están vinculadas a la reducción de emisiones en el sector USCUS. Y por eso impulsar la gestión integral del territorio con un enfoque de paisaje y orientar a aumentar la resiliencia de bosques frente al cambio climático y reducir vulnerabilidad de las poblaciones locales que viven a través de un cambio, una adaptación económica y cultural nuevamente en la forma de usar el bosque, tendiendo a la forma del bosque en pie, a conservar, a ampliar la captura de carbono, al mismo tiempo tener ingresos económicos por esta gestión y manejo. Y la salud, que también con un territorio tan diverso y con climas de tanta amplitud, tenemos un impacto todavía que se está evaluando en salud, y la idea es tener un plan nacional de adaptación en salud que ya está en camino para reducir esta vulnerabilidad, incrementar resiliencia ante el cambio climático. En 5 áreas temáticas tienen 5 áreas tales también que son fáciles de eliminar, como la gestión del riesgo de desastres a través de una organización institucional articulada, intersectorial, mucho más ágil, una infraestructura pública resiliente, que la infraestructura es un blindaje climático, que ya lo estamos introduciendo en el Sistema Nacional de Inversión Pública, en sus parámetros, en sus manuales, en la forma de cálculo, un enfoque de pobreza y poblaciones vulnerables, que están presentes en cada uno de estos 5 años, y ajuste al diseño de programas y marcos regulatorios con criterios de adaptación. El género e interculturalidad está presente en la forma como estamos trabajando mayormente con bosques y territorio, con las comunidades andinas y amazónicas, y también con un enfoque de género a través de un plan que estamos desarrollando de nivel nacional. Finalmente, queremos promover privada en la adaptación, evaluar la introducción de mecanismos innovadores que aumenten la inversión privada y contribuyan a aumentar esta resiliencia. Estas contribuciones, pues, se presentaron en Naciones Unidas el 26 de septiembre y nos sentimos muy intrigados. Es resultado relativamente sorpresivo de la suma de las contribuciones que, aun cuando no han llegado todavía a reducir de la posibilidad de tener 2 grados de incremento, estamos en 2.7, sí suman más que cuando se les ha pedido a los países un aporte pensando en la colectividad. Las sumas pensados en la individualidad nacional resultan eficientes. Yo creo que esto es una lección importante para la COP21. Yo creo que hay que insistir en la forma de trabajar de los intereses nacionales, que siempre van a ser los que conducen y a veces traban la obtención de acuerdos a nivel de la convención. Bueno, eso en finalidad es todo. Me preguntaban a través de quién va por los indicadores. Tenemos una Comisión Nacional de Cambio Climático conformada por todos los sectores, dirigida por el Ministerio del Ambiente, y pensamos introducirlo en las estadísticas nacionales y en las estadísticas ambientales, por supuesto. Yo creo que, dadas las similitudes que tenemos entre nuestros países, las oportunidades de colaboración en temas relacionados con adaptación es una realidad. Yo creo que tenemos que empezar a explorar qué áreas conjuntas, qué áreas estamos tocando en el mismo sentido. Por ejemplo, con Colombia es claro, con Argentina la diferente estructura económica no lo es tanto, pero yo creo que siempre hay aspectos tecnológicos, por ejemplo, con Argentina, que tiene mucho más desarrolladas investigaciones y tecnologías que podemos trabajar. A ver, ¿cómo fue la experiencia de presentación de un proyecto al Fondo Verde? Cierto. El primer proyecto aceptado en el Fondo Verde ha sido un proyecto de Perú, es el 001, y es llamamos el abanico del Pastaza, una extensa zona inundable muy rica en depósitos de bono y que requiere ser trabajada y conservada para un mejor aprovechamiento de sus recursos
y de evitar la deforestación y los cambios. Bueno, este proyecto recién presentado, porque ya teníamos una instancia de implementación nacional, que es el Profonamp, una entidad financiera público-privada, tiene régimen privado, pero es una dirección pública, y que nos ha permitido ser aprobados ya para iniciar este proyecto. ¿Qué recomendaciones haría a otros colegas? Creo que es bien difícil, cada país creo tiene sus propias singularidades, entonces eso no me atrevería a contestarlo en este momento. Bueno, muchas gracias. No sé a quién debería pasarle perdón. Hola, sí, no hace falta que lo pase a nadie, habla Nazareno Castillo. Ahora empieza la sesión de preguntas, no tenemos muchas más presentaciones. Bueno, primero quisiera agradecerle a Lucas, Laura y Eduardo por sus presentaciones. Fue interesante conocer cómo se está tratando la problemática de adaptación al cambio climático en sus países. Hay un par de preguntas. Lo que voy a hacer es verlas primero de corrido. Bueno, Eduardo ya la respondió, creo que quedó alguna. Pero voy a leerlas de corrido y después le voy a dar primero la posibilidad de responder a Lucas, después a Laura y finalmente a Eduardo. Entonces, la primera pregunta es para Alex. ¿Cuáles han sido las lecciones aprendidas de trabajar con el Fondo de Adaptación y cómo ves las perspectivas de este fondo a futuro? Después hay una pregunta para los tres expositores. ¿Pueden comentar sobre los compromisos de adaptación en las INDC? ¿Cómo se integran en los planes, programas nacionales? ¿Cómo prevén su financiamiento? Algo se dijo, pero se puede resumir. Otra pregunta para los tres expositores. ¿Qué expectativas, perspectivas en la COP21 para temas de adaptación? Otra pregunta para los tres expositores. ¿Qué oportunidad en temas relacionados con adaptación ven factible con otros países de la región? Iniciativas conjuntas. Pregunta para Laura. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para proyectos de adaptación que más resultados les han dado y cómo ven las perspectivas a futuro en el tema, por ejemplo, en el marco del Fondo Verde del Clima? Y creo que están, porque las dos últimas para Eduardo ya las ha contestado. Entonces, sin más, le paso primero la palabra a Lucas para que responda, después, por favor, Laura y finalmente Eduardo. Lucas. Gracias, Areno. Rápidamente, respecto a las preguntas que se plantearon, la primera con el tema del Fondo de Adaptación y cómo ha sido nuestra experiencia con él. La verdad que en mi experiencia particular, que yo participé, primero me tocó negociar como Argentina durante la creación del fondo ya desde Bali en el 2007, creo, si no me falla la memoria. Después trabajando internamente en el país para el diseño de las dos propuestas y también participé o di una mano para la acreditación de la Unidad para el Cambio Rural. Ya que tengo que decir que mi experiencia ha sido altamente positiva trabajando con el Fondo de Adaptación. El fondo tiene un par de características que son claves y que me parece que de cara al futuro y del funcionamiento del Fondo Verde del Clima tenemos que pensar bien qué ha pasado. Una es el tema del acceso directo que permite la acreditación de agencias nacionales, y esto genera una capacidad local que no se ha visto hasta ahora. Me parece que el cambio desde la gestión desde organismos multilaterales a organismos nacionales genera crítica de conocimiento, de involucración de los actores. Me parece que esto es muy importante para desarrollar capacidades locales y avanzar la temática de cambio climático, porque cuando un organismo nacional se calma las responsabilidades de gestionar los proyectos, esto genera una masa importante de gente que se involucra en la temática y tal vez antes no la consideraba. Así que desde nuestra perspectiva el Fondo de Adaptación es muy importante. Esperemos que continúe, esperemos que empiece a haber nuevos mecanismos para que se renueve la disponibilidad de recursos. Claramente ahora es un momento difícil de ver cómo sería ese mecanismo porque se está discutiendo todo de cara a la COP, pero veremos que tenga un rol clave en el financiamiento de adaptación de cara al futuro.
Respecto de los INDCs y el financiamiento, bueno, es un poco la misma línea, ¿no? Digamos, me parece que los países, bueno, en particular en la Argentina, creo que hay que hacer un salto de calidad en donde se empiecen a asignar recursos financieros y humanos específicamente para trabajar temas de cambio climático. Me parece que hasta ahora se ha dependido un poco demasiado sobre el financiamiento externo y a medida que la temática avance, que se vuelve haciendo más conocida y más apremiante la necesidad de implementar medidas, necesitamos que el presupuesto nacional también asigne recursos para avanzar en el financiamiento de las prioridades que fueron identificadas en los INDC, pero como antes comentaba, también los planes de adaptación, para que no queden en un mero documento de intención y se transformen en una herramienta de implementación. Está bueno, por supuesto, por las responsabilidades de los países desarrollados, que haya financiación internacional, pero no podemos depender exclusivamente de eso. Así que yo lo que veo a futuro es un financiamiento entre lo que se pueda hacer a través del Fondo Verde, el Fondo de Adaptación, los organismos multilaterales y la asignación doméstica de recursos. Después, la tercera era la COP21, las expectativas. Bueno, la verdad que como pocas veces el G77 en el tema de adaptación está trabajando muy fuertemente, ha hecho muchísimas propuestas, están todas en el documento que se va a tratar en París, y me parece que considera algunas cosas importantes. Pero bueno, yo en mis años de participar de las negociaciones y también de ver cómo estos arreglos institucionales han apoyado en mayor o menor medida a los países en desarrollo, creo que el tema de los medios de implementación es clave. De nuevo damos vueltas sobre lo mismo, ¿no? ¿Qué rol va a tener el Fondo Verde en materia de financiamiento de adaptación? Hace una semana se aprobaron los primeros 8 proyectos del Fondo Verde y su mayoría eran de adaptación. Esto es una buena señal, aunque no sea algo circunstancial, digamos. Me parece que cuando los países en desarrollo exigimos que haya mitad y mitad de financiamiento entre mitigación y adaptación, bueno, un poco esperemos que esto se mantenga y hay que saber cómo se capitaliza el Fondo Verde porque todavía las discusiones están en marcha. Pero yo creo que los resultados de la COP, más allá de los arreglos específicos como en el tema de pérdidas y daños que se está reclamando el mecanismo de Varsovia, o en otros temas respecto al rol del Fondo de Adaptación, del Comité de Adaptación y otros arreglos institucionales, creo que va bien encaminado, pero que habría que reforzar la parte de financiamiento para adaptación. Y las negociaciones en el tema financiamiento están bastante complejas. Esperemos que durante la COP esto se pueda ir mejorando, sobre todo con la presencia de los jefes de Estado que pueden dar una señal que nos ya en el camino a un acuerdo que sea integrador para todas las partes. Y dentro del tema de cooperación regional, yo considero, una opinión muy mía, pero me parece que otros la comparten, de que es un tema importantísimo, de que a futuro tenemos que empezar a explorar proyectos que nos involucren a varios países, porque me parece que hay muchas cuestiones. Primero que tenemos un tema cultural, del idioma, más allá de algunas diferencias que nos acercan mucho. Después cuestiones respecto a los impactos que son similares, pero también hay puntos de unión, como decía al principio, que por ejemplo el tema de compartir los sistemas de información o los resultados que obtenemos. Me parece que existen un potencial altísimo en determinados sectores, como puede ser el agrícola, como puede ser el de los recursos hídricos, como puede ser el del transporte a nivel regional, y que tendríamos que explorarlo a partir de ver que se homogeneizan los planes nacionales de cada país, cómo los indicadores también empiezan a tener un sentido cuando uno los compara entre los distintos planes nacionales, regionales, subnacionales, y la perspectiva de hacer algunas iniciativas regionales a través del Fondo de Adaptación, ya sea a través de la CAF o alguna otra línea de financiamiento internacional, creo que es algo que deberíamos explorar en el corto plazo para empezar a avanzar en la cooperación de la región. Laura, si puedes responder tus preguntas. Claro, y bueno, para comenzar, que cómo los compromisos de la adaptación de los INDCs en los planes y programas nacionales y cómo se prevé su financiamiento,
Bueno, como lo comenté en la presentación, nosotros pues se construyó el INDC con base en lo que ya se ha construido, y por eso es la idea, es darle como partir sobre eso. Entonces, pues considero que se integra totalmente con lo que viene adelantando el país en materia de cambio climático. Financiamiento, pues se está trabajando en la estrategia financiera de cambio climático pues a nivel nacional, y han identificado diferentes actores y claves de financiamiento. Contesto, no sé si puedo contestar de una vez amarrada a la pregunta precisamente me hacen de financiamiento que nos ha dado y cómo se ven las perspectivas a futuro en el tema. Es digamos, hasta ahora cooperación internacional ha sido como un actor clave para todos los proyectos y planes que se vienen adelantando en adaptación en el país. Pero también estamos en la tarea de precisamente como de articular no solamente cooperación nacional, sino los sectores, y que haya como un aporte desde los mismos municipios y desde su misma inversión propia de los municipios, de los departamentos y de la nación. También otro se han identificado pues un financiamiento y pues se viene adelantando en el país es a través de regalías. Entonces pues es lo que estamos ahorita trabajando, como les cuento, es como toda esta estrategia financiera para ver, dependiendo de cuáles son las especificidades y los planes específicos y proyectos que se están adelantando, cómo podemos captar esos recursos, y para eso también nos sirve un poco esta herramienta que les comentaba en la presentación, que es el formulario único territorial, y es precisamente como hacerles saber a los municipios y a departamentos, a los entes territoriales, pues que adaptación, mitigación también necesita un rubro dentro de sus presupuestos. Entonces, va como por ese lado este esfuerzo. En términos de las expectativas que lleva Colombia a la COP21, yo creo pues que Colombia pues lleva muchísimas expectativas, porque pues hemos estado trabajando y como presionando, por así decirlo, y pues poniendo el punto que el tema de adaptación tiene que venir dentro de la convención con la misma fuerza y con el misma importancia que mitigación, porque pues sí ha tenido la discusión que la mitigación es realmente pues tiene efectos globales, y en cambio la adaptación, esa dinámica local igual pues no es tan evidente. Entonces Colombia, la posición, y pues esperamos que sea muy provechosa esta COP21, es mostrar también que la adaptación también tiene efectos globales, todo el tema de seguridad alimentaria, migraciones, hay muchísimas temas que tienen que ser de interés global, y por eso tiene que tener la misma importancia en esta COP21. Por otro lado, las oportunidades de colaboración, pues también comparto con Lucas que es pues totalmente importante tener resultados más y un impacto más grande. Pues tenemos que empezar a pensar en cómo como región podemos implementar proyectos en adaptación. También lo comentaba en la presentación, uno de los puntos importantes de medios de implementación de nuestra INDC es precisamente identificar qué oportunidades de cooperación sur-sur podemos tener para trabajar coordinadamente, para hacer proyectos ya a nivel región que tengan un impacto más grande. Entonces, pues, considero que Colombia como país, pues, también es una de sus prioridades, empezar no solo pues, a tener un impacto más grande, y pues hay que entender pues que todos los sistemas están conectados. Entonces, si podemos tener algo más integrado, pues tener unos impactos mucho más fuertes y positivos. Y la última pregunta creo que ya
menos la respondí, que estamos trabajando en esta estrategia financiera nacional, pero ya se han identificado y pues se está trabajando en eso para cuáles van a ser esas fuentes de financiamiento más importantes. En el momento, la más importante que tenemos es cooperación internacional. Pero como les digo, la idea es que los mismos municipios con su inversión propia y departamentos puedan tener una actividad en términos financieros. Muchas gracias. Sí, bueno, yo me había adelantado, sí, a responder algunas preguntas, pero creo que luego de los comentarios de Laura y Lucas, con los cuales comparto, estoy plenamente de acuerdo, en especial cómo podemos trabajar conjuntos en esos temas entre los países de la región. Y en días conjuntas creo que sí hay una serie de oportunidades, ya las han manifestado bien Lucas y Laura. Me voy a incidir un poco más en esta pregunta de los compromisos de adaptación en los INDCs. Los INDCs son sobre todo metas, pero no son metas gratuitas que las hayamos puesto porque se nos ha ocurrido. Yo creo que ya se derivaba del trabajo intenso que se ha venido haciendo en nuestros países, en el Perú definitivamente también, en términos de adaptación. O sea, ya tenemos una línea y un oriente y sabemos qué es lo que queremos lograr. Y estos compromisos de adaptación, si bien no están cuantificados, y eso es un trabajo que hay que hacer, sí están cualificados en términos de aspiracionales, en términos de la calidad de vida que queremos tener a la larga. Creo que esto está integrado y debe reforzarse su integración, en todo caso, en todos los planes y programas nacionales. De paso, quiero anunciar que en el Perú, en el Congreso, por iniciativa propia, en el marco del programa GLOBE, de promoción de normas y legislación nacional sobre climático en el mundo, ya tiene una propuesta de ley marco de cambio climático que va a pasar a ser discutida en el Pleno dentro de poco tiempo, me imagino, y una gran cosa porque significa que insertamos el cambio climático de una manera mucho más institucionalizada, legal, y de esta manera nos aseguramos de que no haya interrupciones en los trabajos en este tema en los próximos cambios de gobierno, como suele ocurrirnos. Espero que no le pase a Argentina, dicho sea de paso, y mis mejores deseos de inicio un nuevo gobierno. Y sino que las estrategias y un plan nacional de adaptación, que debiera ser además un resumen y conjunto de todas las iniciativas que estamos desarrollando, debieran ser lo que marquen la pauta en el futuro. En términos de lo que esperamos de las negociaciones, veo que también cierto interés, por supuesto, en términos de adaptación. Yo iría un poco más allá y a título personal, yo diría que no solamente deben estar adaptación y mitigación, tal como de ahora, con igual asignación de fondos en términos de financiamiento, sino que en realidad yo creo que debemos hablar de adaptación en el futuro. Lo que hoy llamamos mitigación, tal y como está configurando, no es otra cosa que la adaptación energética, económica y política de todos los países, la adaptación a este nuevo horizonte de cambio climático en el mundo. Porque si seguimos hablando de aritmética de emisiones y estamos pensando en reducir 100%, ya no tiene sentido. Tenemos que hacer mucho más claro que de lo que trata es de cambiar los sistemas de uso de los recursos, los sistemas de manejo ambiental, los sistemas de generación de energía a nivel mundial, y eso no es otra cosa que una adaptación global. En fin, eso va a tomar un poco de tiempo porque nuestra convención nació con mitigación. En fin, gracias por la oportunidad de darles estas opiniones. Gracias, Eduardo. Gracias nuevamente, Laura y Lucas, también por presentaciones, por la muy buena información que nos han podido transmitir. Para cerrar, simplemente decir que la grabación del webinar y las presentaciones PowerPoint van a estar disponibles en la plataforma en breve, probablemente en el transcurso de esta semana, más tardar la semana que viene. Y invitarlos mañana a las 13 horas, tenemos el último webinar de este ciclo,
contando con las prestaciones de México y de Uruguay a las 13 horas de Washington, D.C. Así que sin más, les agradezco mucho a todos por su participación. Los invito a seguir consultando la plataforma de adaptación del BID y estamos en contacto. Gracias. Todos ustedes. Muchas gracias.